Como le está mencionando, acá están los procesos de glucuronidación, acetilación, metilación, sulfatación, hidroxilación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, lo que también les he explicado en la práctica acerca de las fases, ¿no? Cómo un fármaco puede pasar directamente de la fase uno y eliminarse, cómo un fármaco puede ir directamente de la fase 2 y eliminarse, o un fármaco puede pasar de la uno a la 2 para ser eliminado, ¿no? Aquí en la fase uno tenemos lo que es la oxidación, reducción, hidrólisis, descarboxilación, etcétera, a través del cromo P450, donde se van a producir metabolitos activos, inactivos, tóxicos o activación de profármacos. En la fase 2 que ya lo hemos mencionado, en la conjugación, la acetilación, etilación, metilación, ¿no? Donde se va a producir, digamos, metabolitos inactivos para ser eliminados, ¿no? Entonces, aquí, resumiendo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Activación de profármacos, inactivación de fármacos, metabolitos, producción de metabolitos tóxicos que se dan a través de la fase uno, ¿no? Oxidación, reducción, hidrólisis, ¿no? La fase 2, reacciones sintéticas, donde se da conjugación con distintos grupos o distintos compuestos químicos para, utilizando distintas enzimas para producir sustancias que van a ser inactivas y eliminadas por el órgano. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué facilito? La oncología es muy fácil, chicos. Bueno, factores que van a influir en la biotransformación, inducción enzimática, inhibición enzimática. Esto de aquí, ya supongo que deben haberlo leído o estar leyéndolo porque es de la segunda parte en lo que hablamos de interacciones medicamentosas. Un fármaco por un compuesto externo que me va a producir una inducción enzimática, o sea, me va a aumentar la actividad de las enzimas. Al hablar de un inductor enzimático, quiere decir que va a aumentar el metabolismo. ¿Y qué va a pasar con el otro fármaco? Va a disminuir su concentración plasmática. Y un inhibidor enzimático es otro compuesto que va a ingresar al organismo y va a inhibir la actividad enzimática, o sea, va a inhibir el metabolismo. ¿Y qué pasa si inhibe el metabolismo? Va a aumentar la concentración plasmática del otro fármaco. Entonces eso por eso que son factores que van a influir en la biotransformación. Entonces eso lo van a hablar a detalle en la parte de interacciones medicamentosas, ¿no? La edad también influye, el sexo, el factor genético, son muy importantes eso de ahí, ¿no? Entonces, inducción enzimática, como ya mencioné, exposición a fármaco. ¿Qué pasa ese otro fármaco? Aumenta la actividad de enzimas, aumentando el metabolismo, disminuyendo la actividad, ¿no? En la inhibición es lo contrario, disminuye la actividad enzimática. Entonces, al inhibir la actividad enzimática, aumenta los niveles, o sea, disminuye el metabolismo, aumenta la concentración del otro, aumentando la actividad, pudiendo provocar efectos adversos, ¿no? La edad, como ya les mencioné, un niño recién nacido tiene las enzimas, digamos, no desarrolladas, un anciano ya las tiene degradadas o deterioradas, provocando, digamos, aumento de la vida media de algunos fármacos, ¿no? O algunos niños, no pequeñitos, no en edades extremas, pueden incluso metabolizar más rápido que un adulto, ¿no? Pero un recién nacido no metaboliza rápidamente, pues, ¿no? Por eso acá son edades extremas de la vida, ¿no? El sexo influye mucho por la actividad hormonal. Los estrógenos tienden a ser inductores enzimáticos, pudiendo provocar, digamos, disminución de la actividad de algunos fármacos, ¿no? Del metabolismo. Y el factor genético es importante, como le digo, algunos pacientes metabolizan más rápido que otros más lentos, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante eso de ahí. Por último, tenemos la excreción. La excreción, las principales formas, porque ahí puede haber excreción respiratoria, por ejemplo, con agentes inhalatorios y anestésicos. Tenemos excreción a través de la piel, que es mínima, excreción a través de la leche materna, ¿no? Excreción, las más importantes son dos, ¿ya? La biliar y la más importante es la renal, ¿ya? Entonces la excreción renal se da pues, por las fases de formación de la orina, que esto también les han enseñado en fisiología, ¿no? Se da por tres fases: la filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Y de eso va a depender lo que es la eliminación del fármaco. Una vez que el fármaco ya está metabolizado, el metabolito ya está hecho para eliminarse, pero que ya está hecho para eliminarse, o sea, ya son metabolitos inactivos. Ojo que algunos metabolitos activos también pueden eliminarse, excretarse, y fármacos sin metabolizarse también pueden excretarse, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta.
otras vías que ya les acabo de mencionar, ¿no? Entonces ahora abocarnos a la parte de la farmacocinética clínica que ya hemos mencionado, que ya se ha hablado esto de aquí durante la práctica del aclaramiento o Clarence, es el volumen plasmático que elimina el fármaco por unidad de tiempo, o sea, que elimina el fármaco. Cuando hablamos de eliminación del fármaco no hablamos solamente de excreción, depende del metabolismo y la excreción. Es la capacidad que tiene para eliminar totalmente el fármaco. Pues se llama aclaramiento. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Una vez que el fármaco ingresa, inmediatamente llega hasta un tope, hasta un pico máximo de concentración y el fármaco empieza, el organismo empieza a eliminar, empieza a metabolizarlo y empieza a excretar. Y no se mantiene lo que es la ventana terapéutica y mínimo de toxicidad de los fármacos, ¿no? Entonces, acá viendo con distintos términos que también los hemos, digamos, conversado durante la práctica, como es el tiempo de vida media. Tiempo de vida media es el tiempo que el fármaco permanece en el organismo el 50%. Por eso hay tiempo de vida media, en general, tiempo de vida media del paciente, del fármaco, ¿ya? Tiempo, ojo, acá dice tiempo en que se reduce la concentración plasmática al 50%. Este es un término general. Pero en sí el tiempo de vida media de un fármaco, por eso vida media es el tiempo que permanece el fármaco un 50% en el organismo, ¿ya? En el organismo. Tenemos la concentración mínima eficaz, aquella por encima de la cual se observa el efecto terapéutico, lo vamos a ver después en la curva. La concentración mínima tóxica es la cual suele aparecer los efectos tóxicos del fármaco. El margen terapéutico o ventana terapéutica es la diferencia entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz. El periodo de latencia es el tiempo en el que el fármaco atraviesa la concentración mínima eficaz o el tiempo que el fármaco aparece desde que se administra hasta que aparece el primer efecto. Esa es la importancia. Esa es la llamada curva farmacocinética. ¿Ya? Esta es la llamada curva farmacocinética. Y la curva farmacocinética, digamos, está relacionada a dos parámetros, el tiempo y la concentración plasmática. El tiempo que está en el eje de las X y la concentración plasmática en el eje de la Y. Entonces, aquí, el punto cero es cuando el fármaco se administra, ¿ya? Es el punto cero. Cuando el fármaco se administra es el punto cero. Entonces, aquí hablamos de la concentración mínima eficaz. El nombre lo dice, concentración mínima eficaz. Ahí está el concepto. La concentración mínima del fármaco que necesita para empezar a hacer el efecto. Porque arriba de esto de aquí aparece el efecto. Ahí está. Concentración mínima eficaz. Tenemos la concentración mínima tóxica. El nombre también lo dice, concentración mínima tóxica. O sea, es la concentración mínima en la que aparecen los efectos tóxicos. Por arriba de ella ya hay efectos tóxicos sí o sí. Y aquí tenemos lo que llamamos el margen terapéutico. Ojo, margen terapéutico llamado también rango terapéutico, ventana terapéutica, es lo mismo. Es un espacio, una diferencia entre la concentración mínima tóxica menos la concentración mínima eficaz. El nombre lo dice, rango terapéutico. En este espacio de aquí es donde el fármaco cumple su función para los efectos que nosotros queremos. Por ejemplo, si le administra un fármaco para el dolor, es la concentración en la que el fármaco está controlando el dolor. Si es un antihipertensivo, esa es la concentración en la que mantiene las presiones las cifras de la presión dentro de lo normal. O sea, los efectos terapéuticos, lo deseado, lo que yo quiero. ¿Ya? No confundir con índice terapéutico. Índice terapéutico es otra cosa. Índice terapéutico me indica lo que es la seguridad del fármaco. Eso lo vamos a ver al final. El índice terapéutico es un parámetro farmacodinámico. Ese que acaban de ver, puntito rojo, esa línea roja pequeña que ven aquí es el llamado tiempo de latencia, que me indica desde que el fármaco es administrado hasta que atraviesa la concentración mínima eficaz. O sea, desde que se administra hasta que aparece el primer efecto terapéutico. Por ejemplo, le administro midazolam a un paciente que es un sedante, que el paciente empieza a quedarse dormido y ya apareció el primer efecto. Entonces, eso quiere decir que ya pasó ese tiempo de ahí, se llama tiempo de latencia. La intensidad del efecto es la concentración desde que aparece el efecto hasta que llega a su concentración máxima, o sea, su efecto máximo. Por ejemplo, un sedante, la administra, el paciente lo golpea, lo cachetea, si no responde, es porque ya está en su concentración máxima. Ya, esa se llama intensidad del efecto. Y la duración del efecto, ven aquí esta línea, es por encima, todo el tiempo que el fármaco permanece por encima de la concentración mínima eficaz. Es decir, todo el tiempo cuando hace efecto.
y yo el paciente le administré midazolam, se quedó dormido, una vez que despierta, ahí ya, eso no quiere decir que el fármaco ya se haya ido del organismo. Eso no quiere decir que el fármaco se haya ido del organismo. El fármaco simplemente bajó su concentración mínima eficaz, o sea, desapareció el efecto. Entonces, el concepto, vuelvo a repetir, es de que duración del efecto es todo el tiempo que el fármaco permanece por arriba de la concentración mínima eficaz. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta ahí podemos hablar lo que es farmacocinética. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, muy bien. Dime, César David, escucho. Doctor, una pregunta. En el libro menciona lo que es el área bajo la curva con relación a lo que es esto, concentración del fármaco. Cuando hablamos del área bajo la curva es esta área de acá, lo que está por debajo de la curva. Y este es un modelo, un modelo matemático para determinarme el tiempo por la concentración del fármaco. Más lo vamos a ver cuando hablemos de antibióticos. Ahí vamos a hablar sobre el área bajo la curva porque es lo más importante para ver lo que es, digamos, el tipo de antimicrobiano y cómo va a ser eliminado del organismo para poder tener o llegar a su concentración mínima inhibitoria. Ya, ahorita no te compliques tanto porque no utilizamos ese término mucho en lo que es en la parte de acá farmacocinética. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, hablamos de lo que es farmacodinámica. Aquí ya puede ser el término dinámicas. Hablamos de la acción del fármaco. Por eso dice relación entre de la constante plasmática de un fármaco y la respuesta del cuerpo. Estudia todo lo que sucede el fármaco para los mecanismos de acción. ¿Cómo va a actuar? O sea, en conceptos generales o en resumen, lo que el fármaco le hace al cuerpo. O sea, el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estudia farmacodinámica? Los mecanismos de acción y el efecto producido. Porque recordad, no es lo mismo decir una acción farmacológica que un efecto farmacológico, por si acaso. La acción farmacológica es el mecanismo de acción y el efecto es lo que este mecanismo va a producir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo actúan los fármacos? Pues ya los mencioné también durante la práctica. Tenemos unos receptores, todos tenemos aquí distintos tipos de receptores, de diferentes formas. Una enzima puede ser un receptor. ¿No? Por ejemplo, el captopril inhibe la enzima convertida en angiotensina. Esa enzima actúa como un receptor. Entonces, nosotros tenemos distintos lugares donde el ligando exógeno del fármaco va a unir. Pero están ahí. ¿Cómo actúan? Como ve aquí, el fármaco está ahí, el receptor está ahí, tranquilito. Viene el fármaco, viene el ligando, se une a este fármaco, a este receptor, se une a este receptor, y este receptor cambia su conformación, empieza a enviar señales, lo que se llama una traducción de señales. Hay una traducción de señales distintas bioquímicamente, empiezan a producir distintas sustancias químicas para conllevar algo final, una respuesta biológica, a una respuesta biológica, un cambio dentro de lo que es la fisiología de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, inhibo la enzima convertida en la angiotensina. ¿Qué produzco? La disminución de la producción de la angiotensina, porque estoy inhibiendo la ECA. Estoy inhibiendo la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Es un ejemplo. Otro ejemplo, el receptor beta 1. El receptor beta 1 es un receptor que se encuentra a nivel del corazón, tanto en el nodo sinoauricular, en el nodo auriculoventricular y en el miocardio. Entonces, una vez que se activa el receptor, recordemos que es un ligado a proteína G del tipo GS. Entonces, una vez que se activa el receptor, ustedes se dan cuenta, este es el receptor beta 1, viene el fármaco, se une al beta 1. ¿Qué sucede? Este beta 1 activa la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la fosfoquinasa y esta fosfoquinasa libera calcio y produce la contracción muscular del miocardio, la contracción del miocardio. ¿Se dan cuenta? El beta 1 estaba ahí tranquilo. La noradrenalina, que es el ligando, lo activa. Y viene una traducción de señales ¿en qué termina? En la contracción muscular. Entonces, eso es lo que sucede. Así es como actúa un fármaco. Un fármaco es un ligando exógeno, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar, ¿no? El ligando más el receptor.
están por separado, se unen para producirme un efecto, una respuesta biológica. Ojo, el efecto es la respuesta biológica, ¿no? La respuesta que te va a dar es el efecto que produce el fármaco. Entonces aquí tenemos lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los ligandos hidrofílicos, porque no van a atravesar la membrana, van a activar receptores de superficie, y los ligandos hidrofóbicos o lipofílicos van a atravesar más fácilmente para activar receptores intracelulares o intranucleares. Es una característica de la traducción de señales. Una señal va a tener ciertas características como la especificidad. Cierta señal va a ser específica para cierto receptor va a ser específico para cierto ligando. Y va a ser como lo que les explicado, el beta 1, que es lo que va a llevar, te va a llevar a la activación de la anilato ciclasa. De esa forma actúa, es específico para eso. Se amplifica, porque miren, lleva la activación de la anilato ciclasa al AMP cíclico, el AMP cíclico va a la fosfoquinasa al calcio, etcétera. Se va amplificando la señal para que termine en una respuesta biológica. Esto de aquí, la adaptación es que, digamos, múltiples señales constantes te va a evitar que siga contraponiéndose otra señal. Tiene que terminar la señal. Por eso se llama se adapta. Se adapta la señal para que una vez que acabe esta señal, pueda haber otra señal. No se puede superponer porque si no termina, digamos, habiendo un caos ahí en lo que es la respuesta, ¿no? Y por último, lo que es la integración, en la que se van a integrar distintas señales para poder provocar, porque no solamente es un receptor el que se activa, no es una señal, sino son varios receptores que van activándose para poder conllevar a una respuesta biológica adecuada. Y aquí está lo que ya le hemos venido hablando, conversando durante la práctica. Los receptores de superficie, tenemos lo de canal iónico controlado por ligandos o ionotrópicos. Tenemos los receptores acoplados a proteína G y los receptores ligados a quinasas o enzimáticos, que son los de superficie. Y por último tenemos los intracelulares o intranucleares, que se denomina. Entonces, dentro de los canales iónicos, que son los más rápidos, actúan en milisegundos, como lo ven aquí, son muy rápidos. eh, Tanto su inicio de acción es rápida y su acción también es corta, por si acaso. ¿Por qué? Porque es un, es un, es un receptor que va a activarse por un ligando, se abre el canal e inmediatamente pasa un ion, rapidísimo, para hacer una actividad rápida, porque quiero actividad rápida, y también se detiene rápidamente. Entonces, acá tenemos los receptores, por ejemplo, los receptores nicotínicos, colinérgicos nicotínicos, tenemos los nicotínicos musculares que se encuentran en la placa motora, y tenemos los nicotínicos colinérgicos neuronales que se encuentran en la sinapsis preganglionar del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Son excitatorios porque permiten el ingreso de un ion positivo como es el sodio. Otro ejemplo de iones positivos excitatorios tenemos los estores de glutamato. El neurotransmisor es el ácido glutámico, glutamato. Acá en los nicotínicos es la acetilcolina. Tenemos pasan el ion calcio, ¿no? Tenemos el NMDA, el N-metil de aspartato, también tenemos el AMPA. Y los negativos que ingresan iones negativos son inhibidores porque van a hiperpolarizar la membrana. Tenemos el GABA, tenemos el GABA, tenemos también los receptores de la glicina, que ingresa cloro, ¿ya? Entonces, toda esa proteína G, ligados a proteína G, estos de aquí van a necesitar segundo mensajero. Estos de aquí, como ven acá, el receptor se une al ligando y estos de aquí van a necesitar segundos mensajeros. Activan ciertas enzimas que van a producir segundos mensajeros. Este segundo mensajero es el que va a producir, digamos, el efecto. Fosforilación de proteína, liberación de calcio u otro. O ingreso de otro ion, etcétera, pero a través del segundo mensajero. Tenemos los más, digamos, importantes, la proteína GS, que es excitatoria, la proteína GI, que es inhibitoria, la proteína GQ, que es excitatoria. La proteína GS, su enzima que activa la adenilato ciclasa, cuyo segundo mensajero es el AMP cíclico. La proteína GI también es el AMP cíclico, el segundo mensajero, pero como es inhibitoria, en lugar de activar la adenilato ciclasa, la inhibe. Por eso viene el I de inhibitor.
¿de acuerdo? Tenemos la GQ, que es excitatorio, su enzima que activa es la fosfolipasa C, cuyo, digamos, segundo mensajero principalmente es el diacilglicerol y el IP3, que es el inositol trifosfato. Ejemplos tenemos. Con proteína GS tenemos los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2. ¿Ya? También tenemos los receptores de la histamina, los H2, que se encuentran a nivel de la mucosa gástrica, productora de ácido, los H2. Tenemos de los proteínas GI, que son inhibitorios. Tenemos los receptores muscarínicos M2, M4. Tenemos los receptores adrenérgicos alfa 2, presinápticos. Tenemos los receptores opioides, mu kappa delta. Y de la que tiene proteína GQ, tenemos los receptores alfa 1, son excitatorios, alfa 1, adrenérgicos. Tenemos los receptores muscarínicos M1, M3, M5. Tenemos también los receptores de la histamina H1. ¿Se dan cuenta qué fácil es la farmacología, chicos? Es saberlo. Esto de aquí lo aprenden rápidamente. Los receptores ligados a quinasas son receptores que van a activar una enzima llamada la tirosinquinasa. ¿Ya? La principal acá no es, bueno, antes de pasar para acá, los receptores metabotrópicos de proteína G son los más abundantes y son más lentos que los ionotrópicos. Su acción es en segundos. Los receptores de la insulina, que son los receptores ligados a quinasas que actúan fosforilando proteínas para producir distintos efectos celulares, son más lentos que los anteriores. Y por último tenemos los receptores nucleares o llamados también intracelulares o intranucleares. En sí, estos receptores se encuentran en el citoplasma, sino que ingresan dentro de la célula algunos fármacos o ligandos que son muy hidrofóbicos o liposolubles, se unen y una vez que se une al receptor ingresan al núcleo. Por eso también se le llaman nucleares, ¿ya? Pero en sí están en el citoplasma. Ingresan al núcleo y actúan uniéndose a los genes, ¿ya? En el ADN. Actúa cambiando o modificando la transcripción y traducción proteica. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Y eso de aquí, esa alteración en la síntesis de algunas proteínas provoca ciertos efectos celulares. Tenemos los esteroideos, donde tenemos de los glucocorticoides, los esteroides sexuales. Tenemos los no esteroideos, tenemos los receptores de las hormonas tiroideas, los receptores de la vitamina D, de la vitamina A, que son liposolubles, ¿no? Y aquí hay un enlace, ¿no? Hablan sobre esto. Ahora hablaremos de lo que es la relación dosis-respuesta. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el fármaco, ¿cómo responden los receptores hacia un fármaco, ¿no? Entonces tenemos esos tres términos que tienen que saber. Afinidad. Un ligando o un fármaco es afín a cierto receptor. O sea, por eso dice la capacidad de un fármaco para unirse a un receptor. Por ejemplo, la adrenalina se une al alfa y beta, porque es afín a ese tipo de receptores. La adrenalina no se va a unir al receptor muscarínico ni nicotínico. ¿Ya? Esa es la afinidad. La capacidad que tiene un fármaco o un ligando a unirse a cierto receptor. La eficacia. La eficacia es que también produce una respuesta farmacológica a cierto fármaco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto lo activa? Si lo activa el receptor al 100% o activa el receptor parcialmente, un 50%, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a ser más eficaz? Va a ser más eficaz un fármaco que lo activa por completo. Entonces, esto de aquí vamos a hablar pues un agonista total o un agonista parcial. Esa es la eficacia, la capacidad que también produce o la capacidad de producir un efecto, que también lo produce. Y la potencia habla de cantidad.
la cantidad que se requiere para obtener un efecto. Entonces, cuando hablamos de un fármaco que es más potente que otro, cuando se requiere menos cantidad del fármaco para producir el mismo efecto. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en estos ejemplos, por ejemplo. Aquí miren, la primera, la A, hablamos de potencia. Si ustedes se dan cuenta del fármaco X, estoy colocándole menos cantidad que el fármaco Y para llegar a una misma respuesta. Entonces, ¿cuál es más potente? El fármaco X, porque estoy necesitando menos cantidad de fármaco para dar una misma respuesta. En cambio, la eficacia nos referimos a qué tan bien da la respuesta. Si se dan cuenta, el fármaco X, a pesar de haber administrado menor cantidad, estoy llegando hacia la respuesta máxima del fármaco. Y el fármaco Y solamente me da una respuesta parcial. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. Lo importante es de aquí, de saber esto de aquí, es no confundir los términos. Cuando hablamos de eficacia a potencia. Vuelvo a repetir, eficacia es qué tan bien produce la respuesta. Qué tan bien produce la respuesta. Esa es eficacia. ¿Ya? Y potencia es cuánto necesito para producir la respuesta. Esa es potencia. Bueno. Y aquí hablamos de actividad. Cuando hablemos de interacciones medicamentosas, también vamos a, digamos, a mencionar nuevamente esto de aquí, que es un agonista, que es un agonista y que es un antagonista. Un agonista es aquel fármaco que se va a unir al receptor y va a producir un efecto. Es agonista. Pues se va a alterar su conformación y activar la función de ese receptor. O sea, va a activar el receptor, pues se llama agonista. ¿De acuerdo? Nos quedamos con ese concepto. Vuelvo a repetir, agonista es un fármaco, un ligando que va a unirse al receptor y lo va a activar. Entonces, aquí vemos los dos términos de agonista total cuando va a producir a su máxima respuesta y un agonista parcial es cuando no produce su máxima respuesta. Entonces, el antagonista es cuando el fármaco se une al receptor y evita la activación de este. Ese es antagonista. ¿Ya? Cuando se une al receptor y evita la, la digamos, la activación del receptor. Entonces podemos hablar de un antagonista competitivo y un antagonista no competitivo. Un antagonista competitivo es que se une, ambos se unen al mismo receptor. ¿Ah? Antagonista competitivo es cuando se unen en el mismo sitio que el agonista. Y el antagonista no competitivo es que se va a unir en diferentes sitios del mismo receptor. Se le llama competitivo porque va a competir por su mismo sitio. Es como el juego el juego de las sillas, ¿no? Que se están girando alrededor de las sillas a ver quién se sienta. Compiten por el sitio. Me dejo entender. Entonces, este es el receptor. Hay un punto ahí donde se va a unir el agonista, pero también el antagonista. Ambos son afines. Tienen la misma afinidad. Pero el agonista produce efecto y el antagonista no produce efecto. ¿Por qué compiten? Porque si hay mayor concentración del agonista en el espacio, va a haber efecto. Se va a activar el receptor. Pero si aumenta la concentración del antagonista, este antagonista va a desplazar al agonista, va a competir, lo va a botar, sal, sal, sal para acá, somos montoneros, sal, 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 vete para allá. Y el antagonista se va a unir y va a desaparecer la acción o el efecto ¿no? ¿Me dejo entender? Compiten por el mismo sitio. ¿Ya? Compiten por el mismo sitio. Por eso se llama competitivo. Se llama competitivo por eso, porque depende de la concentración. Si hay mayor cantidad de concentración del agonista, va a haber efecto. Si hay mayor concentración del antagonista, va a irse el efecto. ¿Me dejo entender? Este se llama también tipo de agonismo ortostérico. Ortostérico. Escuchen bien el término, ortostérico. ¿Ya? Entonces, pongo un ejemplo, una llave, una chapa, una llave, la llave entra, abre la puerta, abre la chapa. Pero también hay una llave que puede entrar y no abrir. Entonces, la que abre es el agonista y la que no abre es el antagonista. Pero como no abre, ingresa, pero evita que el otro entre. El no competitivo,
Ojo, el competitivo se denomina también reversible. Reversible, ¿por qué? Porque si yo viene el antagonista, bloqueo el receptor y yo quiero que vuelva a aparecer el efecto, administro mayor cantidad y va a competir. ¿Me dejo entender? El no competitivo se une en un sitio distinto, en el mismo receptor, pero en un sitio distinto. ¿Me dejo entender? Ese se llama sitio alostérico. Eso es un antagonista alostérico. Alostérico. Aquí no compiten por el mismo sitio. Les pongo un ejemplo. La chapa de la puerta al costadito tiene un ganchito, ¿no? La costadito tiene un ganchito, ¿no? Entonces ustedes levantan el ganchito. Ese es el sitio alostérico. ¡Plac! Bloquearon la chapa. Entra la llave, por más que giren, esa chapa no va a abrir. Porque se ha cambiado, ha inactivado el receptor desde otro lugar. Aquí no hay competitividad. Este es irreversible. Aquí, por más cantidad que le metas del fármaco agonista, ese receptor está inactivado. Aquí hay que esperar simplemente que se metabolice el antagonista para que el receptor vuelva a tener su actividad normal. Pues se llama no competitivo, no van a competir. Y esos son términos que tienen que saber adecuadamente. Cuando hablen de interacciones medicamentosas, ahí vamos a volver a tocar el punto de esta parte. Un agonista inverso, este de aquí es un concepto un poquito difícil de entenderlo, pero hay que saber cómo llevar al punto. Término agonista inverso se da, digamos, en un receptor dinámico. Es un receptor que está activándose e inactivándose constantemente, ¿ya? Dinámico. Entonces, viene el agonista, se une y lo coloca al fármaco, al receptor, activa el receptor, pero este receptor produce un efecto. El agonista inverso viene, se une al receptor, lo activa también, pero el receptor no produce efecto. Esto sucede, por ejemplo, en los antihistamínicos en el receptor H1. La histamina, la histamina es un agonista del receptor H1 y los antihistamínicos, por ejemplo, la clorfenamina, la cetiricina, son agonistas inversos del receptor H1. Pero su efecto es producir lo opuesto. Por eso se llama agonista inverso. Sí, activa el receptor, pero en lugar de producir el efecto, produce lo contrario. Por eso se llama agonista inverso. Entonces, ahora ya hablamos del antagonismo, del antagonismo. ¿Ya? Antagonismo farmacológico es lo que hemos hablado hace un momento. Agonista, eh, antagonista competitivo y antagonismo no competitivo. Hablamos de un mismo receptor, de la actividad de un mismo receptor. El antagonismo fisiológico es cuando se da en dos receptores distintos. ¿Ya? Dos receptores distintos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te da el doctor muscarínico, pero te doy un ejemplo, una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica, ¿qué quiere decir? Una reacción alérgica severa. Se libera grandes cantidades de histamina. La histamina es vasodilatadora. Yo le administro adrenalina, que es vasoconstrictora. La histamina actúa en receptores H1 y la adrenalina en receptores alfa 1. Están haciendo funciones opuestas, pues se llama fisiológico. Antagonismo químico es cuando no actúan en ningún receptor. Un fármaco viene directamente y neutraliza al otro. Por ejemplo, la heparina, que es un anticoagulante, y la protamina, que es un antagonista. Viene, se une, lo bloquea y lo neutraliza. Pues se llama antagonismo químico o de neutralización. Y la potenciación, que esto ya vamos a hablar en la próxima clase, o van a hablar acerca de lo que es el sinergismo de sumación, sinergismo de potenciación, sinergismo de facilitación, que es la interacción de medicamentosa, ¿no? Acá hablamos de la dosis eficaz 50, que es, digamos, la dosis eficaz necesaria para que el 50% de la población responda a un fármaco. Es un término farmacodinámico poblacional. Y esto de aquí también determina lo que es la dosis tóxica 50, que es la dosis que en donde el 50% de la población va a producir un efecto tóxico, o la dosis letal en la que la población va a morir, un 50%. Y aquí es donde se calcula el índice terapéutico, que es la dosis tóxica sobre la dosis eficaz. Entonces, esto me va a determinar la seguridad del fármaco. Mientras un fármaco sea
digamos, tenga un índice terapéutico más amplio, el fármaco va a ser más seguro. Y si el índice terapéutico es más corto, el índice va a ser, la seguridad va a ser menor. ¿Qué me indica un índice terapéutico corto? Que cualquier variación del fármaco, de la dosis, puede producir un efecto adverso o tóxico. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, espero, Ah, chicos, doctor, les... y Dime. sobre lo que mencionó en clase de lo que es de sinergia del medicamento. Eso, es en el tema de, eso vamos a hablar en el tema de sinergia.